conste. No, tengo que terminar hoy. Hemos venido hablando de Herbio Vico, de su gloria en nosotros, o su gloria en ti, que es como el título que sentí darle a esta enseñanza, que no es una enseñanza mía, es una enseñanza del pastor Rubén Arroyo, un hombre que estuvo en la Comunidad Cristiana de Fe en Cali, y fue una enseñanza que ha bendecido muchísimo, y sentí realmente poderla dar, que podamos ver como el Espíritu de lo que Él quería dejar en cada uno de los que estaban allí asistiendo. Y hablamos algunos puntos, voy a hacerlo rápidamente. La instrucción que dábamos era que Dios es un Dios de gloria, y con esta frase nos vamos a conectar rápido con esto. Todo lo que crea lo hace con gloria, y cuando eso que creó con gloria manifiesta su gloria, Dios recibe gloria de esa gloria. Lo primero que hablamos es que en la caída se nos puso, o nos pusimos por decisión propia, un equipaje ilegal. Un equipaje que no tiene que ver, una manera de pensar diferente a la manera que Dios quería que pensáramos, una manera de actuar a la que Dios quería que actuáramos. Aprendamos de eso, sí. A la que Dios quería que actuáramos. Hay un equipaje ilegal que no era el equipaje que Dios puso allí. Hablando del equipaje ilegal, un literal que dijimos allí, literal A, la palabra de Dios, es entender primero que todo, porque si hay algo que hace el equipaje ilegal puesto sobre nosotros, es que hemos tomado la verdad de Dios como una verdad. Una de las tantas que escuchamos. Pues sí, llama la atención. Sí, es cierta en este aspecto. Pero realmente lo primero que tenemos que entender es que la palabra de Dios es la verdad absoluta. La verdad absoluta. Precisamente se me vino a la mente, porque estaba pensando en mi mente, algún pensamiento que vino a mi mente, que un libro, se me olvidó ahora la autora, Nancy Pierce creo que es un libro que el título es interesantísimo, El hallazgo de la verdad. Y lo que ella hace realmente es un análisis o un estudio de cómo la verdad de Dios a través de los tiempos se fue perdiendo. Y necesitamos volver a hallarla. Entonces, lo segundo que hablamos allí en este equipaje ilegal es que es lo que dice la verdad absoluta versus lo que dice este equipaje ilegal, tomando el versículo de Jeremías. Muy bien, ok. Jeremías 1:4, muy bien. Saludo y felicito a los que lo tenían por allí a la mano. Lo segundo, la verdad absoluta dice que Él nos conoció antes que naciéramos. La verdad absoluta, allí en Jeremías, declara que todo acerca de nosotros ya estaba escrito. Y aquí es donde continúo. Quiero recordar lo último. Allí dice el Señor, le dice a Jeremías: antes que yo te formara en el vientre, te conocí, y antes que salieras de la matriz, te consagré, te puse un sello y te di por profeta a las naciones. Él no consultó con nadie, Él sencillamente sabía todas las cosas y nos declara que ya toda nuestra vida estaba escrita en Él. ¿Qué es lo que pasa? Que el equipaje ilegal nos hace perder todo esto que Dios ya ha hecho para nosotros, que Dios ya preparó para nosotros. Aquí entiendo lo que Pablo le enseñaba a la iglesia en Éfeso, de que anduviéramos en esas obras que ya fueron preparadas antes de. Entonces ya hay una manera, ya hay una vida que Dios ha preparado para nosotros. Y entró aquí rápidamente el cuarto punto. Entonces el cuarto punto es que para poder vivir esta vida que Dios preparó, tengo que aprender a vivir por su gracia. Creo que es un tema,
No me voy a quedar explicando mucho esto de la gracia. Lo hemos hablado muchas veces. De pronto vamos a tomarnos en algún momento a entender, porque no podemos vivir la vida de Dios si no es por su gracia. No podemos vivir su gracia, ese favor inmerecido. Lo que hemos declarado en esta mañana, Él es tan bueno. Cuando yo veo su bondad, lo que yo veo de lo que Él ha derramado sobre nosotros, sobre la vida de cada uno, allí puedo ver su gracia, puedo ver lo inmerecido que Él ha derramado, no por lo que yo hago, no por lo que yo pienso, no como yo actúo. Ahora, vamos a explicar algo de esto. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? El Señor le dijo: antes que yo te formara en el vientre, te conocí, y antes de que salieras de la matriz, te consagré, te puse un sello, te aparté, te separé para mí y te di. Quiero dejar aquí un marco. Él primero nos sella, Él primero nos consagra, Él primero nos aparta. ¿Y qué es esto? Que Él primero nos aparta, ¿para qué? ¿O para quién más bien? Lo primero es el para quién antes del para qué. Se nos ha volteado este sentido. Muchas veces pensamos primero en el para qué que en el para quién. Dios nos apartó. Si hoy hemos experimentado su amor, si hoy hemos entregado nuestra vida a Cristo, Dios primero nos separa para Él. Y en ese para Él, en ese que lo hemos conocido a Él, en eso de que nos ha consagrado, nos ha apartado, nos ha puesto un sello, ahí sí nos da el para qué. Entonces, hablábamos de identidad. Hablábamos de propósito. Solo el propósito lo puedo comprender cuando entiendo para quién yo vivo, para quién es mi vida. Y mi vida es para el Señor, mi vida es para Él. Entonces, allí está Jeremías en esa conversación con el Señor. ¿Y qué dice Jeremías? Vamos a mantener allí el versículo, por favor. No vamos a quitar el versículo allí de la pantalla para... El siguiente, por favor, el 6. Please, que cada segundo es vida para mí ahora. Empiezan en 5 minutos. Ok, mire, está ahí Jeremías. Bueno, yo voy a leer otra versión aquí. Y yo dije, os respondí, ¿cierto? Aquí va Jeremías a responder. Mire lo que Jeremías responde a la verdad de Dios, a la verdad absoluta de Dios. Después que Dios le dice todo lo que hizo, versículo 5, después de que Dios le dice todo lo que hizo en Jeremías, que lo conocía antes de que naciera, que lo había consagrado, que le había puesto un sello, en el versículo 6 Jeremías le responde a esto: y yo dije, oh Señor Dios, no puedo hablar por ti. ¿Qué hizo primero Jeremías? Negó la verdad de Dios en su propia vida. Dios le acaba de decir, no eres casualidad. Dios hoy te está diciendo a ti, no eres casualidad. Tú y yo nos conocíamos, teníamos una relación, tus ojos me vieron, yo te vi en tu embrión, tú me viste a mí, ya todo había estado escrito acerca de ti. ¿Ahora me vas a decir que yo estoy equivocado? Esto es lo que le está diciendo Jeremías al Señor. No, pero es que yo no puedo hablar por ti, pero te acabo de decir que es que te di por profeta. O sea que me equivoqué contigo. Ahora vale la pena que nos hagamos esta pregunta: ¿cuántas veces declaramos más cosas que no están en armonía con lo que Dios dice, sino con lo que nosotros pensamos? ¿Cuántas veces nosotros opinamos, pensamos, meditamos, nos declaramos más cosas que no están en armonía con lo que Dios dice? Por ejemplo, yo voy a empezar a servir cuando yo supere esta parte de mi vida que no he podido ser victorioso en ella, porque esta parte me derrota muchas veces. Esa es una mentira.
¿Cuántas veces estamos creyendo que para servirle al Señor o para poder cumplir el propósito de Él en nuestra vida tenemos que ser más santos, sentirnos más buenos, sentirnos más dignos? Ay, cuando yo deje o cuando yo logre dejar atrás esa parte de mi vida, cuando yo supere eso, cuando yo abandone este problema, esta debilidad, este pecado, cuando yo... ¿Por qué tenemos que aprender a vivir en su gracia? Porque eso no depende de nosotros. No quiero hablar de eso porque cuando yo supere aquello, ahí sí me dispongo a servirle al Señor. Y el diablo, siga pensando en eso, siga sintiéndose así. Es como decir que cuando yo supere algo, que como que cuando sea un poco más perfecto, cuando sea un poco más santo, ahí sí empiezo a servirle al Señor, ahí sí empiezo a entregar mi vida a Él. Es como decir, estoy enfermo, pero cuando yo me sane, voy al doctor. No tiene sentido, no tiene sentido. Uno va al doctor porque uno está enfermo. Uno necesita al doctor cuando uno está enfermo. ¿Sí? Aquí voy a contar una historia que el pastor Rubén contó allí, que me pareció, a mí me confrontó y quiero que la podamos entender bien, abramos bien nuestros oídos. Él decía allí que esta historia va a parecer un poco escandalosa y de pronto me estoy atreviendo yo también a reproducirla, va a parecer un poco escandalosa para una mente tradicional. Él comentaba que en la congregación tenían dos tipos de equipos de misiones. Uno que operaba en la congregación todo el tiempo y todos los domingos, y otro equipo que salía a las calles, montaba una carpa en diferentes comunidades buscando a los enfermos y orar por ellos. Y en una de esas misiones, donde iban a salir a la calle, llegó un bebé espiritual. En la jerga tradicional decimos un recién convertido. Un bebé espiritual, un muchacho que estaba enamorado de Dios, pero era recién convertido y le dijo al pastor Rubén, ay, me gustaría mucho salir a eso de orar por los enfermos. Y el pastor le dijo, pues ve con ellos. Ay, pero es que yo todavía no he superado lo del cigarrillo. Yo he tratado, yo he estado orando y de verdad, pero es que yo fumo. El pastor le dijo, ¿quieres ir a orar por los enfermos? Y él le dijo, sí. El pastor le dijo, pues vete, ora. Obviamente el silencio del muchacho fue como un mensaje para el pastor allí. Cuando llegaron de la misión, porque algunos estarán diciendo, ay, no se supone que es que debo dejar de fumar, debo dejar de tomar, debo dejar... Si fuera por eso, perdóneme, pero diga, yo no estaría aquí parado. Si fuera esperando perfección, yo no estaría aquí. Que no tiene que ver con eso. Ahora que el Señor nos está dando libertad de fumar. Cuando llegaron, Él era el más contento de todos. Sucedió que oraba por los enfermos y aquel que fumaba, cuando él oraba por los enfermos, se sanaban. ¿Y sabe qué fue lo que más, o el milagro más grande? Que fue que este muchacho, cuando sirvió, tuvo fe e hizo lo que hizo allí, orando por los enfermos, no volvió a fumar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces dejamos el no fumar, no tomar, no beber, no tal, no esto, no lo otro, es que tengo. Lo estamos dejando en nuestra propia fuerza. Y acordémonos de lo siguiente, el que crea estar firme, el que crea que puede con algo, inmediatamente va a caer. Va a caer. Y me gustó mucho esta frase y se las quiero dejar allí. Porque el mismo poder que salió otra vez de él, de este muchacho, para afuera, ese poder que actuó en él para sanar a los enfermos, ese mismo poder transformó su hábito al instante. ¿Me entendieron?
Ese poder Jesús lo usó, y ese poder que salió de él para orar a los enfermos fue el poder que lo empezó a transformar. Por eso es que el principio que Jesús nos enseña es mejor, porque a la final cuando yo doy, de lo que doy me transforma. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado? Esperamos primero y después y así no funciona. Así no funciona. El pastor, si no hubiera tenido ese gesto osado, si el pastor hubiera sido tradicional como Henry le hubiera dicho, déjame los cigarrillos aquí, vamos a darnos una semanita, vamos a ver cómo dominas el hábito, vamos a ver qué dejes, porque es que no es buen testimonio que una persona que fume ore por un enfermo. Eso es lo que pensamos muchos de nosotros. Pero el pastor fue osado, atrevido. Fue contra el legalismo, fue contra lo religioso, fue contra lo tradicional, y no se daba cuenta que ese joven, o sea, si hubiera sido religioso, tradicional, no se estaría dando cuenta que ese joven estaba siendo movido por el Espíritu a hacer algo. Y si se hubiera atravesado lo religioso, como muchas veces se nos atraviesa lo religioso, pues realmente hacemos tropezar el poder que iba a transformar también a este muchacho. Ese acto hizo la diferencia en este joven. Por eso es que la verdadera honra consiste en celebrar lo que alguien ya tiene, sin tropezar en mi religiosidad, en mi legalismo y en mi tradición, en lo que todavía le falta. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros siempre tenemos el ojo puesto en lo que falta. Un día les dije, creo que comenzando les dije, hagamos una lista, piensen en una persona, traigan a la mente una persona. Puede ser su marido, sí, ese, su esposo, sí, ese, el de los 5, no, ese, sí. No, mentiras. Una persona. Y hagan una lista de lo que no les gusta de esa persona. Fluye, ¿no? La lista de lo que no nos gusta fluye. Pero hagamos una lista de lo que nos gusta. A ver. Nos cuesta. Pero la verdadera honra consiste en celebrar lo que alguien ya tiene. Porque cuando tú naciste, ya naciste con un propósito en él. ¿Por qué tenemos que decirlo de esta manera? Porque hay una mala noticia que puede ser la mejor de todas. Vamos a verlo. Pablo cuenta, ustedes se acuerdan del versículo, es un famoso versículo, lo hemos escuchado muchas veces. Cuenta que algo muy extraño pasaba con él, y él lo dejó allí como incompleto. Él dice, para que no se me fuesen a la cabeza las muchas visiones, se me ha dado un aguijón en mi carne. Pablo dice, un mensajero de Satanás que me ha abofeteado de vez en cuando, y le he rogado a Dios ya 3 veces que me quite esta vaina. Ya estoy, no lo soporto más. El Señor, en vez de decirme, te lo voy a quitar, me dice, qué vaina, ¿no? ¿Cuántas cosas le hemos orado al Señor que las quite de nuestra vida? ¿Cuántas cosas que si nos la quita, ahí sí podríamos ser libres? Ahí sí podríamos, si nos lo quitara, ¿no? Y el Señor no quiere enseñarnos eso. El Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia. Ahora, muchos jugamos con la teología y hemos tratado de espiritualizar ese aguijón de Pablo. ¿Cuál era ese aguijón de Pablo? De pronto las persecuciones, los azotes, un problema intestinal, ¿no? Realmente él no dijo nada. Él allí, cuando se me fue dado un aguijón en mi carne, es como si él hubiera dejado un espacio en blanco. ¿Y sabes para qué es ese espacio en blanco? Para que tú y yo llenemos cuál es el aguijón de nuestra carne. ¿Qué es aquello que tú crees
que te impide darlo todo al Señor? ¿Qué es aquello que tú y yo creemos o hemos buscado que el Señor no lo quite? ¿Qué es aquello que nosotros muchas veces hemos querido que Dios cambie, que Dios transforme? Puede ser algo en el corazón, puede ser algo en nuestra mente, puede ser una relación, puede ser una condición económica. Yo hablaba con los muchachos del equipo de alabanza y compartíamos, tuvimos el viernes un tiempo muy, muy especial. Y siempre he recordado y creo y entiendo que el Señor nos quiere enseñar algo en este sentido. Ustedes ven los equipos que tenemos. Estos parlantes tienen más de... ¿Cuándo fue que estuvimos en el parque industrial? 2008. 2006 en el parque industrial. Bueno, pongámosle 2006. Ahí están. Un teclado que teníamos, que el año pasado dijo, no más. Fue comprado en el 98. Uy. Los micrófonos, anhelamos, ahora no estoy dando ningún mensaje, no estoy diciendo nada. Los micrófonos también, o sea, cada cosa tiene su momento. Pero les decía a ellos, el Señor es bueno. ¿Escuchan? ¿Escuchan bien? ¿Sí? El Señor es bueno. ¿Saben qué tenemos de consola de sonido? Un iPad. Que alguien se lo regaló a la congregación. Dios es bueno. Dios nos da lo que necesitamos. Y cuando yo puedo reconocer, ¡ay, que anhelamos la consola! ¿Cuántos canales es, Felipe? 32 canales y solo aquí estamos 8. Pues claro, eso nos permite hacer más cosas, ¿no? 32 canales digital, un sonido que aquí a los de adelante no les reviente tanto los tímpanos y a los de atrás se los podamos regular. Necesitamos unos micrófonos de mayor fidelidad, un teclado que Dios es bueno. Solo quiero decir eso, Dios es bueno. Este controlador que ustedes ven ahí y ese computador lo trajo Felipe. Ahí lo estamos usando, los instrumentos son de los muchachos porque aman la casa. Yo solo puedo ver eso y la gracia del Señor sobre eso. ¿Anhelaríamos más? Sí, pero Dios, ¿por qué nos lleva así? Hubiéramos podido tener ya un auditorio, ya con las paredes, con la iluminación LED así todo, con dimerizable y bueno, todo esto. ¿Y por qué el Señor nos lleva tan despacio? Tan despacio. En el 2015 nos pasamos al auditorio, y en el 2024 el Señor nos permitió pañetar las paredes por fuera y echarles pintura. Solo hasta hace 2-3 años pudimos poner una cerca afuera porque esto era abierto. Pues eso fue, por eso un momento nos abrieron una pared en la pandemia y entraron y se robaron y se llevaron equipos, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Nos gustaría tener, claro, al corazón del hombre siempre le gustaría algo más, pero siempre le pregunté al Señor, ¿por qué nos llevas en este sentido tan despacio? Y el Señor responde, bástate mi gracia. Mi gracia es lo que necesitamos, es la gracia del Señor. Entonces no es que Él quisiera ocultar algo, pero cada uno de nosotros tenemos un aguijón. Él ha dicho en el principio, porque Pablo lo dice allí, para que no se me vayan a la cabeza.
Porque se nos puede ir a la cabeza el llamado, el ministerio, los dones, la condición económica, lo bueno que nos va, el lugar que tenemos. Ay, todos los equipos se nos puede ir a la cabeza y empezar a apartarnos de su gracia, empezar a comprender que es por Él, no por lo que nosotros logremos. Tengamos cuidado, por eso es que el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel, en Deuteronomio, del capítulo, creo que el 6 al 8 por allí está, dile al pueblo de Israel que cuando entren a la tierra prometida, que cuando disfruten de aquellas cisternas que ellos no abrieron, que cuando disfruten de aquellas ciudades que ellos no construyeron, que cuando disfruten de todo esto, diciéndoles: ustedes no se lo merecen, ustedes no hicieron nada, les dio una advertencia. Cuando disfruten de todo eso, cuídense de no olvidarse de su Dios. A veces la bendición nos enceguece. A veces la bendición no nos deja ver su gracia. A veces las cosas van tan bien que el que crea estar firme, ese es el peligro. O sea, que no se me vaya a la cabeza, en otras palabras, lo que él creía que era un mal, lo protegía de un mal mayor. Porque la arrogancia fue lo primero que le dañó a Dios el cielo. Y también esa arrogancia de creerse firme en su propia justicia, de creerse que todo se lo merecía, eso también dañó a la tierra. Entonces, si comenzamos a movernos en sanidades, en milagros, empezamos a ver en algún momento, empezamos a ver a algunos por encima del hombro: es que tú no tienes lo que yo tengo. Yo les había comentado lo del pastor que le dijo a cierto pastor: pero ¿por qué me tienen envidia allí si yo tengo una de las congregaciones más grandes? Gracia, gracia. Veremos en tan poco tiempo que si no comprendemos esto, vamos a correr el riesgo de empezar a mirar con altivez al que no tiene. Uy, tampoco espiritual. Uy, ¿cómo así que es que ni siquiera viene el domingo? En cambio yo sí voy todos los domingos. Sí, miren, entonces empezamos, la altivez empieza poco a poco y empezamos a decidir en eso quién es espiritual, quién no es espiritual, quién puede, quién no puede. Pero si nosotros sangramos por algún agujerito, suena duro. Si nosotros sangramos por algún aguijón, si lo sentimos todo el tiempo, eso nos va a mantener ¿qué? Humillados. Humillados delante de Él. Humillados delante de Él, pidiendo misericordia, pidiendo su gracia. Fue lo que le pasó a David. David lo tenía todo. Llegó la presencia del Señor, la pudo llevar a Jerusalén, la puso allí en el tabernáculo en Sión. Vio cómo todo el pueblo se unió para traer la presencia. Y estuvo allí y todos se alegraron. Y ojo, en el momento de mayor gloria es el peligro de la mayor caída. Y allí es donde hay que tener cuidado. Porque cuando la gloria llenó el pueblo, todo el pueblo caminó, todo el pueblo danzó. O sea, todo el respaldo que el Señor le dio a David para llevar la presencia, para llevar el arca y ponerlo allí en el lugar que David había preparado. Qué curioso que David se relajó. David se relajó y David, cuando debía estar en la batalla, se quedó en la casa. Cuando debería estar trabajando, se quedó descansando. Cuando debería estar viviendo en el propósito de Dios, se quedó un poco relajado porque todo estaba bien. Ya el arca estaba en el tabernáculo, ya en la gloria del Señor estaba con él y se relajó. Tan relajado estuvo que dijo: ay, voy a tomarme un baño de sol en la azotea. Y allí estaba tomándose un baño de sol en la azotea y en vez de cantar: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, se le movió la visión y en vez de mirar hacia los cielos, vio a la tierra y vio a una mujer que se estaba bañando, la bichota.
Nos podemos reír, pero ojo, si analizamos nuestras caídas, de pronto fue en el momento de mayor gloria. ¿Y qué pasó con David? Se dejó llevar. El hombre, conforme al corazón de Dios, dejó llevar sus ojos, ligó su alma con esta mujer, se acostó con ella. El rey de Israel, el que trajo la presencia de Dios nuevamente a Israel. Sí, él, ese hombre del que Dios dijo es uno conforme a mi corazón. Y no solo se acostó con esta mujer, ya iba a decir otra cosa, no solo se acostó con esta mujer, sino que empezó a engañar al marido. ¿Cómo se le empezó a transformar el corazón? Que lo empezó a enviar a la guerra para que lo mataran. Para que lo mataran y él pudiera ya quedarse con ella y como un poquitico saldar y nada. Tenía más convicción el marido de Betsabé, tenía más convicción que él. ¿Cómo podía irse? Bueno, no tengo se me fue la idea en ese no, perdón, sí, gracias. Es que ver Matrix me ha corrido un poquitico la cabeza. Él lo manda para que esté con la mujer, para pues que esté con ella, tenga un tiempo. Miren, ¿sabes qué? Has luchado mucho, ve, ten un tiempo con ella. Y él sí entendía cómo voy a estar con mi mujer si el ejército está allí peleando por ti, oh rey. Ya cuando David dijo, listo, entonces aprovechemos tanto celo por el rey, aprovechemos, tanta entrega por el trabajo, aprovechemos tanta honra por el propósito, que lo envió y lo mataron. O sea que fue homicida también, fue un asesino. El hombre conforme al corazón de Dios. Pero llegó un momento en que un profeta lo busca y le cuenta una historia sobre un pastor que le roba la oveja a otro pastor y le sale el celo a David. Ahí sí le sale el celo. Este pastor merece lo peor, merece la muerte. Y cuando el profeta le dice, ese pastor eres tú. ¿Cuántas veces hemos juzgado religiosamente? Y el Señor nos dice, el que necesita eres tú. Y allí nace el Salmo 51. Solo un corazón contrito y humillado. Tú no menosprecias, Señor. Entendió David su aguijón. Y cuando vio su aguijón, pudo buscar la misericordia, pudo buscar la bondad del Señor, pudo nuevamente buscar su presencia. Dios es sabio. Dios es sabio. Lo que pasa es que es tan extraña su sabiduría. Es como el alcohólico que va al pastor, ¿no? Uy, pastor, llevo un año libre de alcohol. Pero cuando me voy a dormir, lo último que se me viene a mi mente es un vaso de whisky. Cuando me levanto por la mañana, lo primero que viene a mi mente es un vaso de whisky. Le he pedido a Dios que me haga desaparecer ese vaso de whisky. Y el pastor le dice, no va a desaparecer. Porque una constante tentación levanta una constante oración. ¡Guau! Cuando yo leí esto, por eso la canción que tratamos de ministrar hoy, y que el Señor la recibe con el corazón. Dios es tan bueno, tan bueno, porque si yo no tuviera esa tentación, no le buscaría. La tentación que viene a mi corazón es la que me mueve a buscarlo a Él. ¿Entendemos, cierto? ¿Será sadismo de parte de Dios? ¿Disfruta con nuestro sufrimiento? No. Lo que Él busca es
dependencia. Y dice Jeremías, y yo dije, Señor, no quitemos el versículo, por favor, seamos obedientes. Sí. Ok. Y yo dije, Señor, he aquí no sé hablar. Y luego se justificó, ¿por qué no sabía hablar? Dijo, porque soy un muchacho, soy un niño. Bueno, lo primero, no sé hablar. El no saber hablar tiene que ver con una habilidad, ¿cierto? Pero el ser niño o joven tiene que ver con madurez. Él se autodescalificó porque no contenía ni lo uno ni lo otro. Es posible que haya dado tantas veces esa excusa, que no sabemos cuántas se las dijo Jeremías al Señor, que así fue de cariñoso el Señor. ¿Y cómo le responde el Señor? Versículo 7. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor. El Señor llegó y le dijo, no digas, soy un niño. En otras palabras, ya no te permito esa excusa que tú siempre pones para no creer en el propósito que he puesto en ti. No te permito más esa excusa que tú siempre pones para no confiar en que ya me has conocido y yo te conocí. Ya esa excusa es ilegal en mi presencia. Porque con esto tú estás contradiciendo todo el tiempo lo que yo, el Señor, digo de ti. Ya no me hables del complejo, ya no hables del trauma, ya no hables de tus problemas, ya no hables de tus pruebas, de tus debilidades, de lo que te falta, que te vas a morir y que esto y lo otro. No, eso no va a llegar. Esas excusas evidencian que obviamente hay gente que envejece, pero hay gente que no madura. Y la excusa muchas veces habla de inmadurez. Todavía a los 60 años estamos cometiendo los mismos errores que cometimos a los 20. Conocimos al Señor hace cuánto tiempo y todavía damos la misma excusa. Y aquí viene el quinto y el último punto. El que comenzó la buena obra. ¿Qué? ¿Lo conoces? ¿Conoces el versículo? El que comenzó. ¿Conoces el versículo? El que comenzó la buena obra. No me están entendiendo. Dígalo con libertad. El que comenzó la buena obra, listo, perfeccionará, terminará, completará. ¿Conoces el versículo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo conoces? ¿Hace cuánto lo conoces? Y entonces, ¿por qué todavía creemos que Dios no hace nada con nosotros? Y entonces, ¿por qué todavía creemos que Dios no va a hacer nada con nosotros? Entendemos. El que comenzó la buena obra, ¿y quién la comenzó en ti? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál Señor? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? El Dios que todo lo hizo, el Dios que todo lo creó, el Dios que puso su gloria en ti, la va a terminar. Decía, amén. Voy a meditarlo, voy a buscar la teología de la obra completa. El Señor te lo dice. El Señor nuevamente nos lo está diciendo. No digas que soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás y todo lo que te mande dirás. No tengas temor de ellos. ¿Qué fue lo primero que le dijo a Jeremías? No tengas temor. Y el temor es, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? ¿Cómo voy a actuar?
¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el Espíritu Santo me va a guiar? ¿Cuántas veces nos detenemos por eso? Porque si antes de tomar una decisión nos tenemos que preguntar cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a decir o qué van a opinar, nunca vamos a caminar en su gracia. Si el Señor Jesús hubiera estado pensando de esta manera, nunca hubiera hablado con una samaritana. Yo tengo que guardar mi testimonio. Jesús nunca protegió su testimonio. A él nunca le importó lo que pensaban de él por una razón. ¿Saben cuál es esa razón? Porque él hacía lo que el Padre le decía. Punto. Porque a todos a quienes yo te envío, a todos a los que yo te envío, tú dirás todo lo que te mande, dirás. Allí, por eso es que es necesario el proceso para hablar, no mi opinión, sino su palabra. No tengas temor de ellos, yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Entonces el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo el Señor: he aquí, pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he constituido a ti sobre naciones y sobre reinos. Y miren la función: para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y plantar. ¿Saben cómo se llama el título de esa película? Proceso, que es a lo que le huimos. No esperemos para servir al Señor estar construidos totalmente para después decir: ahora sí estoy preparado. Nunca estamos preparados. ¿Saben cuándo el Señor puso en el corazón de los pastores Mario y Susana que el Señor nos estaba llamando para ser pastores? ¿Saben cuándo? ¿Lo saben? Pues díganme. No lo sé, pues cuéntenme. Pues digan. Pues si lo saben, pues no digo. Entonces, ¿saben cuándo? En el tiempo de mayor fracaso, entre comillas, ministerial. Habíamos fracasado con los jóvenes, habíamos fracasado con... En el momento de mayor fracaso, el Señor nos dice: yo tengo esto contigo. El fracaso no puede con el Señor. El fracaso no puede con el propósito de Él. Por eso es que Dios nos va a demandar siempre una tarea más grande que lo que podamos. Porque Dios nunca nos pide que hagamos algo donde Él no sea necesario para que lo logremos. En otras palabras, ¿tú quieres saber si un sueño es de Dios o es tuyo? ¿Quieres saber cuando los sueños son tuyos o son del Señor? ¿Sí quieren saber? Bueno, por favor, esto es un diálogo, no un monólogo. Bueno, si tú puedes lograr el sueño sin Dios, es tuyo. Si no necesitas a Dios, el sueño es tuyo. Pero si necesitas alcanzarlo, si necesitas a Dios para alcanzarlo, entonces es de Él. Dios no nos va a llevar nunca, o Dios siempre nos va a llevar más bien a algo imposible para nosotros, pero que es posible para el Señor. Entonces Dios siempre nos quiere usar a medio construir, porque para llevarnos hasta allá Él va a usar un diseño. ¿Cuál es el diseño que Él va a usar? Arrancar, desarraigar, derribar, destruir y derrocar. En esta versión dice arrancar. ¿Para qué? Se me perdió. Arrancar y desmenuzar, arruinar y destruir. Y sabes, eso tiene que ver contigo y conmigo. Ese proceso tiene que ver primero contigo y conmigo. ¿Qué es lo que tiene que arrancar de mí? ¿Qué es lo que tiene que desmenuzar en mí? ¿Qué es lo que tiene que arruinar en mí? ¿Qué es lo que tiene que destruir en mí? Para poder ¿qué? Edificar y plantar lo de Él. Lo de Él.
Allí le estamos pidiendo al Señor un llamado poderoso y Dios mira y te dice, a ver, tú estás pidiéndole un llamado al Señor, te es difícil perdonar a uno solo y ahora vas a estar dispuesto a perdonar a los 100 que te van a ofender cuando estés arriba en el llamado. Se lo digo con conocimiento de causa. Entendimos el camino del perdón. Entendimos el ser ofendidos y el Señor nos llevaba de poco en poco y nos enseñó a perdonar lo poco, a enseñar a perdonar poco, porque ¿saben qué? ¿Saben qué hace este lugar? ¿Quieren saber qué hace este lugar? Alguien, levánteme la mano, que quiere saber este lugar. Mónica, ¿te arriesgas? Ven para acá. Quieta ahí, Mónica, siéntate. En el sitio donde usted ve a Mónica, ¿no la ve? No, diga que no la ve. ¿No la ve? ¿Cómo le va a hacer daño a alguien al que no veo? ¿Cómo voy a ofender a alguien al que no veo? Súbete, Mónica. Por favor. Hazte ahí predicando, nada, sí. Sí, ahí. Ah, ahora sí la vemos. Ahora sí sabemos a quién dirigir nuestra ofensa. Cuando uno sube más en el Señor, es más blanco, es más expuesto. Si el Señor no te ha dado un lugar, dale gracias porque te está preparando. Porque si el Señor permitiera que estuviéramos en un lugar al cual no estamos preparados, ese lugar nos va a matar. Ahora, esta no es la excusa para huir del proceso, porque el Señor nos tiene para las naciones. El Señor te tiene para las naciones, para nuevamente traer su reino aquí a la tierra. Pero el Señor te está preparando. Por eso ese aguijón, Niquita. Uy, está nerviosa. Yo también estaba nervioso. El Señor nos está preparando. Podemos tomar dos caminos. Ya mejor me quedo donde estoy, tranquilito, nadie me molesta, nadie me dice nada. Y el diablo, sí, muy bien, hazle. O déjate. El Señor te conoce. Deja que su gracia te rodee. Deja que lo que realmente Él tiene es en Él, no en tus fuerzas. ¿Saben cuál es la bendición más grande que el Señor me dijo? ¿Sabe cuál fue la bendición más grande que el Señor me dijo? Que de lo vil y menospreciado del mundo, ¿qué? O sea que soy vil. No nos gusta. Soy vil. En ese sentido, la intensidad del entrenamiento, si estás pasando un momento difícil, la intensidad del entrenamiento solo es un testimonio de la grandeza de tu llamado. ¡Wow! Le huimos a los problemas, le huimos a las circunstancias, pero es allí donde Dios nos está forjando. No dimensionamos. Puede que tú te sientas como Jeremías. No dimensionas lo grande que Dios tiene contigo. Pero estás hecho y estás hecha para cosas grandes. Pero ¿qué hace el equipaje ilegal? Y con esto termino. Es como si nos miráramos al espejo. Ese llamado a veces a aquellos que dicen que son los valientes, que son los violentos. ¿Quiénes son los que van a arrebatar?
lo que el enemigo está haciendo. Los violentos son los violentos. Y puede que muchos de nosotros no nos sintamos tan valientes para ser violentos. O sea, yo mismo me he hecho la pregunta, yo no sé si aquí entrará alguien, y está sucediendo en Colombia, entrará alguien con una pistola, diga que usted cree en el Señor. Mataron a un pastor. Fue en el Congo. No. En el Congo entraron a una congregación y mataron, era una congregación cristiana, y los degollaron a todos. Estaban en una reunión, los degollaron a todos. Es de valiente seguir al Señor. Esto no solo tiene que ver con vida cristiana y un lindo lugar, es de valientes seguir al Señor. De pronto no dimensionamos muchas veces lo que le costó a Cristo. Y no creas que no nos va a costar a nosotros. Solo que hay una ventaja, y es que Él está con nosotros. Puede que tú no te sientas tan valiente, pero Dios quiere eliminar ese equipaje ilegal. Dios quiere eliminar ese equipaje del complejo, ese equipaje del trauma, de la insuficiencia, del sentirnos demasiado vulnerables, del sentirnos demasiado débiles. Porque eso es lo que Satanás quiere, que todo el tiempo tú sigas pensando. Es como si tú te miraras al espejo y Satanás te echa el brazo. Tú dices, no, todavía no sirvo, todavía no sirvo. Satanás te mira y dice, amén, hermano. No, yo tengo muchos complejos, muchas inseguridades, y Satanás, amén, hermano. Eso no fue lo que Dios creó. Dios te conoció antes de que tú nacieras. No sé qué produce esto en tu corazón, pero el mío lo arruga. No soy digno de tanta bondad. No soy digno de tanto amor. Pero a Él le plació amarme. Fue a Él al que le plació. Puede que tú no te sientas digno, no te sientas suficiente para Dios, pero Él te ama. Yo solo hoy te invito, toma esa invitación del amor. Toma esa invitación del amor. Él lo hizo todo por ti. Acepta esa invitación en esta mañana. ¿Qué le dirías a Él ahora? ¿Qué le responderías a Él ahora si tú tuvieras esa conversación que tuvo con Jeremías? ¿Sabes una cosa? Y siento decirte que en ese problema, en esa circunstancia en la que hoy estás, en esa situación que estás viviendo hoy, Dios se va a glorificar en ti. Le regalamos un minutico al Espíritu Santo. Sí. Yo sé que el estómago ya está sonando. Déjate convencer por Él. Yo no te quiero convencer en esta mañana, porque si yo tratara de convencerte, te estaría controlando.
Deja que sea Él el que te convenza. Deja que Él te convenza. De pronto le has pedido que quite ese aguijón en tu carne. De pronto le has pedido que eso Él lo quite de tu vida. Pero si sigue allí, Él solo anhela que experimentes su gracia sobre ti. Su gracia sobre ti. Un minuto allí. Un minuto. Él y tú. Él y tú. Tú has sido tan bueno, Dios. Tú has sido tan bueno, Dios. Tú has sido tan bueno, Dios. Tú has sido tan bueno. Y quiero decirte esto, Señor, no puedo vivir sin tu amor. No puedo vivir sin tu amor. Tú has sido tan bueno, Dios. Sabías que había más en mí, pero me amaste igual. Lo que necesito está en ti, tú me bastarás. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias. Yo te pido que guardes la vida de cada uno, Señor. Y te pido que acalles las voces de las circunstancias, de su mente, aún del enemigo, que maximizan nuestros traumas, nuestros complejos, nuestras inseguridades, cuando tú nos hiciste perfectos. Bendigo el propósito de cada uno, Señor, que ya fue sembrado por ti. Bendigo la obra que tú ya comenzaste en cada uno de ellos. Y declaro que tú la completarás, que tú la terminarás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.